trabajó día y noche por más de 3 semanas, al grado de olvidar un compromiso que tenía con algunos amigos cercanos. Olvidó también que había prometido pasar el fin de semana con sus hijos y, lo más importante, olvidó una cena pendiente con su esposa desde hacía mucho tiempo. Pero logró enfocarse tanto en el trabajo que tenía que hacer, debido a que le habían puesto una fecha límite para terminarlo. Su trabajo era ser editor de una casa de publicaciones, y el libro que estaba a punto de salir a la venta era responsabilidad de él como corrector. Así que revisó y revisó, corrigió lo que había que corregir y se dio cuenta que había terminado. Le puso demasiado empeño al asunto y estaba demasiado contento porque había terminado antes de la fecha límite, de tal forma que la emoción le hizo cometer un pequeño error, pero fue un error grave. Digo pequeño porque solo tenía que ver con un clic en la computadora, y digo grave porque terminó borrando el archivo del libro. Cuando él quiso guardar el archivo, la computadora le dijo que había que eliminar algunas cosas para que pudiera caber el archivo en la computadora. Empezó a eliminar cosas que no eran tan necesarias, y cuando se dio cuenta, la computadora le preguntó: ¿estás seguro que deseas eliminar este archivo? Y él dio a aceptar, pero dio a aceptar en el archivo del libro. Cuando se da cuenta, él estalló, se sintió terriblemente. Días después, él estaba en el hospital. Los médicos dijeron que la situación de él, por toda la tensión que había tenido las semanas anteriores, había sido como una pequeña bola de nieve que se fue convirtiendo en una avalancha. Y ellos dijeron que el diagnóstico era demasiado estrés. La situación de hoy en día tiene a la gente igual. Esa pequeña bolita de nieve se ha ido convirtiendo en una gran avalancha, de tal manera que las personas terminan estallando. La gente termina sufriendo estrés, y eso se manifiesta. En algunos casos empieza a caerse el cabello, en otros casos salen manchas en la piel, en otros casos la gente se vuelve farmacodependiente, en otras, que son casos extremos, termina en suicidio. Hace unos 10 años hubo un congreso de neurociencia en Estados Unidos, y ellos presentaron un trabajo donde se recomendaba masticar chicle para batallar con el estrés, y tal vez eso era un relajante que ayudaba demasiado. Yo no sé si sea la única solución que ellos dieron para el estrés, aunque fue la más relevante en ese momento que ellos habían presentado. Lo que sí sé es que hay otras soluciones que no fallan. Hay una solución en la Biblia de muchas que Dios nos da, y estoy 100% convencido que esa solución nunca falla, y nunca falla porque el Dios que la prometió nunca falla. Hay solución en la Biblia para esa situación que hoy en día se llama estrés. Hay solución que no falla, y es Dios quien nos la da. Hay un salmo en el capítulo 4 de los Salmos, en el versículo 8, es un salmo de David muy conocido. La mayoría de padres lo enseñan a sus hijos desde que son pequeños antes de ir a dormir, y quiero darle lectura. Dice de esta manera: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo quiero leer una vez más: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuáles son algunas de las respuestas que Dios nos ofrece ante esta situación llamada estrés? En este versículo veo por lo menos 3 cosas que Dios nos ayuda o nos ofrece como una solución para lidiar con esta situación, para tratar contra ella y salir vencedores. La primera respuesta es esta: ¿cómo entonces superar el estrés? Ese es nuestro tema: ¿cómo superar el estrés? Y repito, hay 3 respuestas en este versículo, y la primera es muy simple, y es teniendo decisión. Teniendo decisión. La primera parte del versículo dice de esta manera: en paz me acostaré. Esta semana circuló una noticia que la mayoría escuchamos, y fue que empezando con los Estados Unidos, acusaron a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, de haber sido negligente en cuanto al tratamiento del coronavirus. No sabemos cómo hayan sido las cosas, pero la realidad es que cuando hay un problema o una dificultad,
Hay cosas que están en nuestras manos resolver. Esa es una lección que nos enseña esta situación que acaba de ocurrir. Y hay otras cosas que no están en nuestras manos resolver. Cuando dice el pasaje, en paz me acostaré, entonces yo digo, eso es decisión nuestra. Porque tener paz no es algo que se salga de nuestras manos. Tener paz es algo que de manera parcial está en nuestras manos. Ahora, ¿cómo es que podemos estar en paz? Hay dos direcciones en las que eso está en nuestras manos: tener paz con Dios y tener paz con nuestros semejantes. La paz con Dios la conseguimos mediante una reconciliación con Él. Cuando venimos a Él y encontramos perdón en Él, podemos reconciliarnos con su presencia y entonces tener una relación íntima con Él, tener comunión con su presencia. Pero hay otra vertiente u otra dirección: tener paz con nuestros semejantes. Esa es otra situación que está en nuestras manos. A veces nos enojamos demasiado, pero aún en la Biblia Pablo dice a los efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que nos está diciendo Pablo es esto: de ti depende estar en conflicto o no con un semejante tuyo. Si te vas a ir a dormir, no duermas con el enojo. Hay gente que se acuesta y el enojo ya está en la cama, y se levanta y el enojo se levanta con ellos. No permitamos eso. Estar en paz con nuestros semejantes depende de nosotros. Y así que, como dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reconciliarnos con aquellos que hemos tenido diferencias sí está en nuestras manos. Sí podemos pedir perdón, sí podemos perdonar. De tal manera que entonces la paz con Dios y la paz con nuestros semejantes sí tiene que ver con algo que está a nuestro alcance. Sí tiene que ver con algo que nosotros podemos hacer. Ahora, hay gente que piensa que la paz es ausencia de conflicto, y no lo es. De hecho, puede no haber guerra, pero la gente a diario enfrenta conflictos internos, conflictos individuales. Y esos conflictos tienen que ver con depresiones, esos conflictos tienen que ver con problemas familiares, con problemas laborales, académicos, con problemas de toda índole, financieros, físicos, por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido a quien se amaba tanto. Ese tipo de situaciones son complicadas, pero esas situaciones son las que se salen de nuestro control. Ahora entonces, ¿cómo es que logramos tener la paz? Cuando tenemos paz con Dios y tenemos paz con nuestros semejantes, que repito, son cosas que están en nuestras manos. Aquellas que se salen de nuestro control, que son aquellas que acabo de mencionar, entonces podemos recibir contención. Contamos con la ayuda de Dios, contamos con la ayuda de nuestros semejantes con quienes estamos en paz, y podemos enfrentar, podemos lidiar con esas cosas al grado de no perder la tranquilidad, al grado de no perder la serenidad en el corazón y poder salir adelante de cualquier conflicto que se presente y no sentir presión, sino sentir descanso en Dios, sentir descanso en la gente que Él ha puesto a nuestro alrededor y salir juntos adelante con la ayuda de Dios, con la ayuda de mis semejantes. Puedo superar ese conflicto, puedo superar ese gigante llamado estrés. Sí hay solución, sí hay respuesta. No te suicides, no vivas dependiendo de los fármacos, no vivas en conflicto con la gente. Dios tiene respuesta para el estrés, Dios tiene respuesta para tus presiones del día a día. Entonces repetimos la pregunta: ¿cómo supero el estrés? Número 1, teniendo decisión. Número 2, teniendo descanso. Continúa diciendo el pasaje: y asimismo dormiré. Y asimismo dormiré. En paz me acostaré, en paz también dormiré. Y es hermoso recordar aquel dicho antiguo que tenían los griegos, que decía: romperás el arco si lo mantienes tensado todo el tiempo. Romperás el arco si lo mantienes tensado todo el tiempo. Hay una historia que se cuenta cuando el apóstol Juan en sus últimos años estaba pastoreando en Éfeso. Se tomó un día de descanso y dicen que tenía algo así como un pasatiempo, y era criar palomas. Y entonces un día él estaba allí con sus palomas
y venía alguien de la iglesia que se dedicaba a cazar, y entonces venía con su arco y se detuvo y parece que le hizo como un reclamo, un tanto cordial, pero al final reclamo, y le dijo que por qué perdía el tiempo jugando con palomas si Dios lo había llamado a predicar el evangelio. Y entonces el apóstol Juan se enderezó, estaba con sus palomas, se endereza y voltea a ver al hombre y simplemente le señala el arco. Y entonces el hombre mira su arco y Juan le dice, ¿lo tienes destensado? Dice, por supuesto, cuando no estoy cazando tengo que destensar el arco, porque si lo mantengo tenso todo el tiempo puede perder rebote y entonces no será útil cuando yo esté cazando. Y entonces Juan le dice, efectivamente, ¿sabes qué estoy haciendo aquí? Estoy destensando el arco de mi mente, porque necesito que pueda lanzar con poder cuando llegue el momento las flechas de la verdad de la palabra de Dios. Y entonces a veces nosotros batallamos con eso. En paz me acostaré, eso es tener decisión, y asimismo dormiré, entonces tener descanso. Superamos el estrés, número 1, teniendo decisión, número 2, teniendo descanso. También es importante poder descansar. Alguien dijo que lo difícil no es acostarse, lo difícil es dormir, porque a veces las preocupaciones de la vida, las situaciones tan complicadas hacen que uno no logre conciliar el sueño rápidamente. Y yo sé que a usted le ha pasado más de alguna vez, usted se acuesta y empieza a pensar en las cosas tan complicadas que le han estado ocurriendo y da una vuelta, da otra vuelta, da muchas vueltas en la cama, hasta entra la desesperación porque no logra dormir como usted quisiera, no logra dormir como un angelito, dirían algunos. El punto aquí es cuando estamos en paz, podemos también no solo acostarnos, sino también dormir y descansar como nosotros quisiéramos. Pero a veces, repito, los problemas de la vida, las situaciones tan complicadas hacen que la paz que nosotros estamos necesitando no llegue. Pero el no tener a veces un descanso tiene que ver con nuestra lejanía de Dios. Mucha gente hace lo que no debería hacer, y tal vez lo hemos hecho en estos días. Lo último que vemos, lo último que escuchamos en el día es el noticiero de la noche. Y el noticiero de la noche está lleno de malas noticias. No hay buenas noticias, regularmente son malas. Y todas esas noticias generan mucha tensión. Alguien hizo una recomendación hace mucho tiempo en una situación distinta, pero aquí cabe mencionarla. Y la recomendación fue que lo último que escuches en el día y que veas en tu día sea a Dios. No veas lo que te dice el noticiero. Si usted ve las noticias en estos días, le van a decir que no, que el coronavirus sigue extendiéndose, que no se acaba en junio, que no se acaba en julio, que se acaba en septiembre, que se acaba en octubre. De repente dicen, no, parece que vamos saliendo de la curva, y cuando viene el día siguiente ya no salimos de la curva está hasta no sé dónde y no se acaba, y la gente siente desesperación. Y usted, si se acuesta con ese tipo de noticias, las cosas van a ser más complicadas, se le va a hacer difícil dormir. Usted va a estar pensando, ¿cómo le voy a hacer para pagar los gastos de la casa? Ya se está acabando el gas y no tengo dinero, y usted va a estar pensando en eso. La gente a mi alrededor tiene contagio, me enteré que hay uno cerca de mí que ya tiene el virus, y entonces uno va a estar pensando en eso. Pero ¿cuál es la recomendación a la que me estoy refiriendo? Lee la palabra de Dios antes de ir a dormir. No escuches el noticiero. Lo escuchas al otro día, siempre estamos rodeados de noticias, nos vamos a enterar fácilmente de lo que está sucediendo. Con esto no estoy invitando a la negligencia en cuanto a la información de la situación. Lo que estoy diciendo es que nuestra vista, nuestra mirada debe estar en Dios. El profeta Isaías tiene un pasaje en Isaías 26:3, dice, tú guardarás en santa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti.
si nuestro pensamiento está enfocado en Él, si lo último que escuchamos en el día es la voz de Dios diciéndonos confía en mí, sin duda vamos a poder descansar, vamos a poder estar tranquilos, nuestro corazón podrá estar en paz y podremos dormir. Y es cierto que debemos estar alerta, pero la tensión será detenida. Esa bolita de nieve no se convertirá en una avalancha. Y me gusta cómo termina el pasaje. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo supero el estrés? Número 1, teniendo decisión. Número 2, teniendo descanso. Y número 3, teniendo dependencia. Dice la última parte del versículo, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La seguridad de nuestra vida no depende de otras personas, no depende de las circunstancias, ni siquiera depende de nosotros mismos. La seguridad de nuestra vida depende de Dios. De Él es de quien deberíamos todos depender. La sociedad posmoderna en la que vivimos ha dicho que entre más joven, si llegas a ser independiente, entonces serás considerado como una persona exitosa. Y puede ser real que entre más independiente seas, a una edad más temprana la gente te va a ver como alguien digno de ser admirado. Sin embargo, con Dios es al revés. Entre más pronto aprendamos a depender de Él, las cosas saldrán mejor en nuestra vida. Las cosas irán mejor cuando aprendamos a depender completamente del Señor. Porque solo tú, Jehová, dice el texto, porque solo tú, Jehová. Entonces depende solamente de Dios, depende solamente de Dios la situación de nuestra vida. Así que nuestra seguridad debe estar en Él. Solo tú, Jehová. No hay nadie más que pueda brindar seguridad. No hay nadie más de quien usted y yo tengamos que depender, solamente de Él. Dice entonces, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y vivir confiado significa vivir con la certeza constante de que todas las situaciones que enfrentemos están bajo el control, el cuidado y la mano del Señor. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto es lo que llevó a David cuando escribe el Salmo 23 en el versículo 1, decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él confiaba en Dios y por eso se atrevió a decir eso. Y en otro salmo, específicamente en el Salmo 37, David también dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. David sabe que solo en Dios podemos confiar. En Él debe estar toda nuestra confianza. Por eso debemos aprender a depender del Señor. No dependa usted, repito, de las circunstancias, no dependa de las personas, no dependa ni siquiera de usted mismo, dependa de Dios. Y sí, de manera deliberada estoy siendo repetitivo porque quiero que quede claro, aprendamos a depender del Señor, aprendamos a depender de Él con todo nuestro corazón y sepamos que en Él podemos confiar y no solo sentir, sino realmente estar 100% seguros. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No dejes que las presiones de la vida, no dejes que cuando la gente diga deberías, cuando la gente diga podrías, eso genera muchas presiones en nosotros. No dejes que esas presiones, no dejes que las presiones cotidianas, no dejes que las situaciones que estamos enfrentando sean una bolita de nieve que se haga una avalancha. Si nos tomamos de la mano de Dios, Dios va a detener esa bola de nieve y no será una avalancha. Lo que estoy diciendo de manera concreta es cómo superar el estrés. Número 1, teniendo decisión. Número 2, teniendo descanso. Y número 3 y último, entonces teniendo dependencia, teniendo
dependencia. Decide estar en paz con Dios y con tus semejantes. Eso está en tus manos. Decide descansar en Dios. Decide echar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Y finalmente decide depender del Señor. Deposita en Él toda tu confianza. De la mano de Dios, tomados de Él, el estrés será superado. Vamos a terminar con una palabra de oración. Y encomienda tu vida al Señor. Confía en Él, descansa en Él, depende de Él, y Él nos llevará adelante. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque nos animas a través de ella. Gracias, Padre, porque siempre tienes algo nuevo que decirnos, siempre tienes algo nuevo que recordarnos, Padre, y en ti, Señor, sabemos que hay seguridad, en ti sabemos que hay bendición. En esta hora quiero pedirte, Dios eterno, si hay alguna persona que está viendo, que está escuchando y que está enfrentando presiones grandes, en el nombre de Jesús quiero suplicarte que tú le ayudes. Quiero suplicarte que esa pequeña bola de nieve que se está formando a través de muchas presiones sea detenida y sea deshecha en el nombre de Jesús. Si hay alguien que ya no sabe qué hacer en este tiempo tan difícil, te ruego que traigas la paz que solamente tú puedes dar. Permite que esa persona que nos está escuchando y que tiene esta situación tan complicada pueda acercarse a ti, que pueda reconciliarse contigo y que pueda reconciliar sus relaciones interpersonales con la gente que tiene alrededor. Ayúdanos a todos, Señor. De una o de otra forma todos enfrentamos presiones, pero te pido en el nombre de Jesús, permite que tomados de tu mano podamos superar el estrés, podamos salir adelante y salir, Señor, triunfantes de esta pandemia, de esta situación tan difícil que seguimos enfrentando. Solo tomados de tu mano y solo con tu ayuda podremos hacerlo. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque no nos has dejado y nunca nos dejarás. Y gracias, Padre, por las cosas hermosas que veremos, que ya estás haciendo, pero que en un futuro sabremos que tú estabas trabajando en ello. Gracias por todo, Padre, y una vez más, gracias por tu palabra escrita, por edificarnos y bendecirnos a través de ella. Oramos a ti con acción de gracias, en el poderoso y dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.